Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a su canal, El Abismo. Antes de continuar, deja en la sección de comentarios desde qué país o estado nos estás escuchando, que te estaremos leyendo. Continuemos con el video. Nahuales, brujas y las muertas de Juárez. Primero que nada, quiero agradecer por darme el espacio para contar esta historia. Llevo 6 años en el ejército mexicano. Algo que aprendí rápido es que no es muy conveniente hacer amigos nahuales. Durante mi primer año hice amistad con otros 3 cabos, estábamos en el mismo pelotón, formábamos parte de una compañía que estaba en Guerrero combatiendo a un grupo armado. Todo resultó un fiasco, murieron muchos hombres, incluyendo mis 3 amigos. Fue entonces que el coronel recibió la orden de abandonar la zona. Nos movimos a la ciudad de Nuevo Laredo para brindar apoyo a la Marina, ya que las cosas ahí estaban muy calientes. No se logró el desmantelamiento de la organización criminal, pero al menos pudimos mantenerlos a raya. Por aquellas fechas el general de una brigada independiente en Ciudad Juárez estaba formando una pequeña escuadra. Ese general se comunicó con mi coronel para solicitarle el envío de un hombre con ciertas aptitudes y habilidades que por cuestiones del destino yo encajaba en el perfil, así que fui trasladado. La ciudad estaba pasando por su peor año desde que había comenzado el sexenio. El número de homicidios había alcanzado su nivel más alto. Claro que no era el peor lugar para vivir, en ese momento Tijuana era más peligroso. Cuando llegué al cuartel inmediatamente me presenté con el general y con los demás integrantes de la escuadra. El general nos dijo que nuestra brigada había sido ordenada por el teniente de operaciones y que tanto nosotros como él solo estábamos bajo las órdenes del teniente. Nos explicó que nuestro enfoque no era específicamente el enfrentamiento con el cártel, sino que nuestra misión era investigar el incremento de mujeres privadas de su libertad y su vida. Oficialmente se dijo que aquel año hubo menos de 30 mujeres víctimas de algún delito mortal. Pero la realidad es que los cadáveres se podían contar por cientos. Comenzamos patrullando la ciudad de 2 a 4 de la mañana durante una semana. Cada que veíamos a una mujer sola o a un grupo de mujeres nos estacionábamos cerca para que en caso que alguien las fuera siguiendo con malas intenciones, nuestra presencia sirviera como disuasión. Las calles de Ciudad Juárez están bastante sucias durante la madrugada. También suele ser un tanto silencioso, nunca falta un disparo por aquí o por allá, pero eso es algo normal. Hay muchos gatos persiguiendo a las ratas que salen de las fétidas alcantarillas para alimentarse de las bolsas de basura que hay en cada esquina. Toda la semana transcurrió con relativa normalidad. Sí, llegamos a encontrar algunas mujeres sin vida, pero cuando trabajas en el ejército ver gente muerta es parte de la rutina diaria. Era la 8ª madrugada que estábamos de guardia cuando las cosas raras comenzaron a ocurrir. Estábamos en una de esas colonias donde las calles no están bien. De pronto una mujer salió de una vieja casa y comenzó a correr hacia nuestro vehículo gritando por ayuda. 3 bajamos con los dedos en el gatillo, preparados para disparar. La mujer subió al vehículo y nosotros nos acercamos a la casa de la que había salido la mujer. Creíamos que nos íbamos a topar con un hombre, pero no, ahí estaba una anciana, nos miró muy extraño cuando le apuntamos. De pronto la vieja se transformó en una bola de luz naranja y se fue del lugar. Yo quedé bastante desconcertado. Uno de mis compañeros mencionó que lo que habíamos visto era una bruja. Volvimos al vehículo. Le ofrecimos a la señorita llevarla a su casa. Mientras íbamos en camino le pedimos que nos contara qué es lo que había pasado. Ella nos dijo que iba en el transporte luego de salir del trabajo, era la única que quedaba en el camión, entonces el conductor se desvió de la ruta. Dijo que ella estaba tan nerviosa y asustada que no supo qué hacer, solo se quedó sentada esperando lo peor. Nos dijo que el conductor detuvo el camión a mitad de la nada y que después se subieron 2 tipos al camión, la amarraron y se la llevaron a la casa donde habíamos encontrado a la anciana. La muchacha no podía decirnos mucho más. La dejamos en su casa. Ya faltaban 15 para las 4, así que nos fuimos directo al cuartel. Fuimos con el general y le reportamos el encuentro tan extraño que habíamos tenido.
También se le comentó aquello de que podría tratarse de una bruja. Para mi sorpresa el general lo tomó bastante bien, nos dijo que no sería la primera vez que alguna misión en el estado de Chihuahua terminaba relacionándose de una forma u otra con brujas. Inclusive nos comentó que a él le había tocado dirigir una emboscada que se hizo en las minas de una ciudad cercana. Dijo que ahí les dieron muerte a algunas brujas. La sobriedad con la que el general nos estaba hablando me hizo convencerme que lo que nos estaba diciendo era real. Ya para terminar nos dijo que no nos fuéramos a involucrar de más con esas cosas, que nos limitáramos a patrullar, pero que si nos volvíamos a encontrar con una bruja debíamos eliminarla. Todos nos fuimos a dormir. Me convencí a mí mismo que aquel suceso había sido un caso aislado y que no volvería a ocurrir. La siguiente madrugada nos tocó recorrer el camino real, ya que, desde marzo a octubre de aquel año, se habían encontrado 23 cadáveres de mujeres a lo largo de aquella carretera. Aquella madrugada era la más fría desde que habíamos empezado a patrullar hace más de una semana. El cielo estaba despejado y no había mucho viento, pero por alguna razón la noche se sentía bastante pesada. Cuando pasamos cerca de uno de los miradores pudimos escuchar el grito de una mujer. Inmediatamente orillamos el vehículo y 3 bajamos con arma en mano. El que conducía se quedó dentro del vehículo por si había que salir rápido. Nosotros 3 fuimos al mirador del que creíamos que había provenido el grito y los otros 2 compañeros se quedaron escoltando el vehículo. Conforme nos acercamos al mirador, un fétido olor se hizo presente. Había mucha basura y una cantidad considerable de animales muertos, perros y gallos. La zona estaba completamente oscura, la única iluminación era la que llevábamos nosotros. Las paredes cercanas estaban tapizadas de grafitis y orificios causados por impactos de bala. Entonces a lo lejos pudimos ver un animal, uno bastante grande, como del tamaño de un gran caballo. Solo que no era un caballo, ya que hasta donde yo sé, los caballos no tienen cuernos y tampoco les gusta comer carne. La criatura se estaba comiendo a la mujer que claramente ya estaba muerta. Dimos un tiro de advertencia para llamar la atención de la criatura. Entonces esa cosa se giró hacia nosotros y se paró en sus patas traseras. Estaba completamente erguido, como si fuera una persona. Medía al menos 3,5 metros. Ahí nos quedó claro que no era un animal, así que abrimos fuego. La bestia emitió un sonido semejante al que hacen los burros y luego volvió a ponerse en 4 patas y salió corriendo del lugar. Uno de los compañeros que se había quedado escoltando el vehículo llegó corriendo listo para la acción, pero la criatura ya se había perdido en el horizonte. 2 se quedaron ahí con el cadáver vigilando que la criatura no volviera a terminar su comida. Y el otro compañero y yo volvimos al vehículo. Nos comunicamos con el general para avisarle lo que había ocurrido. Y lo único que nos dijo fue que en cuanto llegaran por el cuerpo volviéramos al cuartel. Mientras esperábamos a que llegaran por el cuerpo, yo les conté lo que había pasado a los 3 compañeros que no habían visto la criatura. Uno de ellos, el mismo que dijo que la anciana había sido una bruja, me dijo que nos habíamos enfrentado a un nahual. Me dejó bastante claro que habíamos tenido suerte de haber salido con vida. Una vez llegaron a recoger el cuerpo, volvimos al cuartel, le dimos el informe completo al general y nos retiramos a dormir. Mi escuadra siguió operando e investigando por 9 meses. Tuvimos muchos más encuentros con brujas y nahuales. Nunca logramos neutralizar a una bruja, pero en una ocasión pudimos matar a un nahual. Por fortuna mi escuadra nunca sufrió ninguna baja. Abatimos a grupos armados mientras intentaban levantar a algunas chicas y desmantelamos una pequeña organización de trata de menores. Hicimos nuestro trabajo, salvamos la vida de algunas mujeres, pero por cada mujer que salvábamos encontrábamos el cadáver de 3 más. Al final, nuestro reporte decía que de las X cantidad de muertas el 90% habían sido por causa de grupos armados y otro tipo de organizaciones delictivas, y que el 10% habían sufrido la muerte por causa de situaciones de naturaleza dudosa. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte al canal, darle me gusta
y activar las notificaciones para más contenido. El Coyote Nahual de la Sierra de Jalisco. Soy teniente de una flotilla de la Fuerza Naval del Pacífico, que es una división de la Marina. Actualmente, estoy ubicado en Baja California Sur. Pero hace unos años estaba en Mezquitic, es una ciudad del norte de Jalisco, en el límite con el estado de Zacatecas. La zona de la ciudad con mayor debido al cartel era la Serranía, que es la parte noroeste de la ciudad. Una curiosidad de esta ciudad es que de las más de 300,000 hectáreas que tiene de territorio, solo 25 hectáreas son utilizadas como urbe. Estas 25 hectáreas se dividen entre las más de 400 comunidades que conforman a la ciudad. Esto significa que el 99% del territorio se presta para actividades criminales o de naturaleza peculiar. Entre los lugareños era común escuchar historias sobre criaturas de características singulares que por las noches deambulaban por las orillas del río Bolaños. La mayoría de estos rumores se originaban debido a los supuestos aullidos que emitían estos seres. Yo siempre descarté todas esas historias, ya que uno de los animales más comunes de la ciudad es el coyote, y el sonido que emiten estos animales no es precisamente agradable al oído humano. Muchas veces los marinos llegaron a reportar ataques de coyotes que siempre terminaban con la neutralización del animal. Estos ataques por lo general ocurrían en las zonas más altas, donde abundan los pinos y los cedros. Claro que no eran los coyotes los únicos animales que atacaban a los marinos cuando iban tras los miembros del cartel. Pumas también llegaron a atacar a los marinos. Lo curioso era que los ataques por parte de pumas y coyotes solo ocurrían cuando se estaba dando persecución a los miembros del crimen organizado. Cuando solo se hacía guardia, diurna o nocturna, no había ataques. Fue durante septiembre, en las noches lluviosas, que los marinos comenzaron a reportar el avistamiento de una extraña criatura. No podían describirla porque no podían verla, pero escuchaban sus gruñidos, los describían semejantes a los que hacen los coyotes, pero mucho más grave y potente, un tanto gutural. Informé a las autoridades competentes, ya que el 60% del territorio es zona forestal. Podría tratarse de una nueva especie canina no descubierta hasta la fecha. Cuando envié mi reporte hice hincapié en que la criatura solo podía escucharse en las noches lluviosas. Pasaron los meses. Una noche, durante un operativo, recibí una alarmante transmisión vía radio. Un marino estaba reportando el ataque de la criatura, se podían escuchar disparos y gritos. Lo último que pudo decir antes que se cortara la comunicación fue que la cosa esa medía más de 2 metros. Inmediatamente, envié apoyo, no tardaron ni 10 minutos en llegar, pero lo único que encontraron fueron cadáveres. No faltaba nadie, no habían sido desmembrados ni mordidos, habían muerto debido a unas heridas provocadas por unas enormes garras. Volví a comunicarme con las autoridades competentes, pero ahora exigí que enviaran a un experto, que de lo contrario yo daría la orden que se le diera muerte a la criatura. A las autoridades superiores no les gustan los ultimátum, pero yo no iba a permitirme más bajas por un maldito animal. 3 días después enviaron a alguien, era biólogo o algo por el estilo. El tipo era agradable, no parecía tener ninguna intención de fastidiarme, claro que sus jefes sí. Como yo había reportado a este animal como potencialmente mortal, ahora debía acompañar al biólogo hasta encontrar a la criatura. Comenzamos ese mismo día en la tarde. Llevé 3 vehículos conmigo con sus respectivos elementos. Fuimos a la zona donde había sido el ataque y comenzamos a buscar huellas. No había dejado de llover en una semana, era lluvia leve, pero yo suponía que eso era suficiente para borrar cualquier rastro. De pronto el elemento Flores informó haber encontrado algo. El biólogo y yo fuimos al sitio para descubrir que en el lodo había huellas, la forma indicaba que claramente eran de coyote, el problema era el tamaño, esas huellas eran al menos 4 veces más grandes que las de un coyote. También se alcanzaban a apreciar las garras, definitivamente eran las que estaban en los cuerpos de los marinos que habían muerto la noche del ataque. El biólogo dijo algo sobre que las huellas indicaban un patrón de caminata diagonal, además que las huellas de las patas delanteras y traseras caían en lugares diferentes,
lo que confirmaba que se trataba de un canino. El biólogo sugirió revisar la corteza de los árboles cercanos. Encontramos marcas de garras, de las mismas garras que estaban marcadas en el lodo. Esas marcas estaban por encima de los 3 metros, lo que significaba que ese canino era capaz de trepar árboles o que además de andar en 4 patas también podía andar en 2. Recogimos muestras y el biólogo las envió para su estudio. Él, al igual que nosotros, estábamos completamente asombrados solo de imaginar las monstruosas dimensiones de ese animal. Sabíamos que los resultados de las muestras tardarían en llegar. Así que seguimos rastreando a la criatura, sobre todo en las noches lluviosas. Hacíamos guardia en tal lugar hasta que escucháramos el gruñido del animal. La siguiente noche lluviosa hacíamos guardia más o menos de donde provenía el gruñido hasta que lo escucháramos de nuevo y así por una semana. Hasta que finalmente tuvimos un encuentro con él. Era una noche más lluviosa de lo normal. Había rayos, truenos y relámpagos, el cielo se estremecía mientras la zona se iluminaba de tonos azules y amarillos leves. También hacía viento, aunque no demasiado. De pronto escuchamos ese gutural gruñido, pero esta vez se escuchaba bastante cerca, prácticamente detrás de nosotros. Todos volvimos a los vehículos. Estábamos alerta, preparados para terminar con la vida de esa criatura en caso de que intentara atacarnos. Los gruñidos cada vez se hacían más fuertes. El biólogo dijo que el animal nos estaba acechando, que nos estaba rodeando. Podíamos escuchar el crujir de las ramas cuando la bestia las pisaba. De pronto un poderoso relámpago iluminó el lugar y pudimos ver por un instante a la criatura. Estaba a unos 10 metros de nosotros, de espaldas. Estaba en 4 patas y medía al menos 1,5 metros de alto. Su cuerpo era grueso, como el de un oso, pero su forma era inconfundible. Se trataba de un coyote, un monstruoso coyote. Su pelaje era tan negro que ni la luz del segundo relámpago nos dejó apreciar algún detalle. Un tercer relámpago, pero el animal ya no estaba ahí. Todos entramos en alerta. Los elementos comenzaron a apuntar en todas direcciones. Entonces, de entre los árboles alcancé a apreciar 2 luces brillantes, más o menos a la altura en que debía estar la cara de ese coyote. Eran sus ojos. Avisé a los marinos y todos apuntaron en esa dirección. Nadie movía ni un solo músculo para no provocar a la criatura. Entonces pudimos observar cómo ese par de luces comenzaron a elevarse hasta superar los 2 metros de altura. La bestia se había levantado sobre sus patas traseras. De pronto esa cosa emitió un estruendo tan potente que hizo temblar los vidrios de los vehículos. Ordené el ataque, todos los marinos dispararon. La criatura comenzó a moverse. Entre los árboles que nos rodeaban, no se le podía ver. Sabíamos hacia dónde se movía por las brillantes luces que eran sus ojos. Ni siquiera supe en qué momento ocurrió, pero embistió el vehículo. Estábamos el biólogo y yo. La embestida fue tan fuerte que el vehículo se volteó. Estaba de cabeza y desorientado, no podía ver nada, solo escuchaba cómo los hombres gritaban mientras disparaban. Intenté salir del vehículo, pero fue inútil. Sin más que hacer, pedí refuerzos. Cada instante se sentía eterno. Sabía que los marinos estaban siendo asesinados porque cada vez escuchaba menos balas y menos gritos. De pronto solo hubo silencio. Sabía que ese era el final. Pude escuchar a la criatura acercarse a mi ubicación. Se agachó y pude ver su cara. Era el rostro de una persona, animalizado, pero claramente no era la cara de un coyote. En ese momento comprendí que esa criatura era sin duda alguna un nahual. Entonces escuché muchos disparos. El nahual se levantó y gruñó muy fuerte. Entonces más disparos de mayores calibres cayeron sobre la criatura. El nahual no tuvo otra opción más que huir. El apoyo había llegado justo a tiempo para salvar la vida de quienes habíamos quedado atrapados dentro del vehículo volteado. De los elementos de los otros 2 vehículos sí hubo sobrevivientes, pocos, pero los hubo. El biólogo había quedado noqueado cuando el vehículo se volteó, así que no pudo ver el rostro del nahual. Por tanto, cuando yo le dije lo que había visto, no me creyó. A la mañana siguiente llegaron los resultados de las muestras que el biólogo había enviado.
En el resultado se solicitaba enviar de nuevo las muestras y pedían que se tuviera cuidado de no contaminar las muestras. La cara del biólogo se puso pálida cuando leyó que los resultados decían que las muestras contenían ADN de coyote y de humano. Los nahuales de Oaxaca. Pertenezco a una brigada especial que tiene su base de operaciones en zona de difícil acceso en Oaxaca. Nuestro enfoque es el asedio de una cueva profunda ubicada en la cordillera de la Sierra. Lo curioso es que nunca nos dijeron exactamente por qué el asedio a esa cueva. Siempre sentí una gran fascinación por todas las antiguas creencias de los pueblos que se asentaban en el que hoy es el territorio mexicano. Las creencias que más me llaman la atención son aquellas que tienen que ver con seres de naturaleza mística, ya sean entes de luz o de oscuridad. Lo cierto es que ninguno de los que formamos esta brigada estamos aquí por órdenes, todos nos ofrecimos para venir, ya que aparte del asedio tendríamos la función de repartir víveres a las personas cada mes. Los que estamos aquí es porque nos gusta ayudar. La gente de las localidades cercanas nos recibió bastante bien. Son muy agradecidos cuando alguien viene a brindar algún producto o servicio sin querer sacarles dinero. La gente aquí es muy pobre, así que cualquier cosa que se les ofrezca lo agradecen con una sonrisa y un abrazo. La gente siempre nos invita a su mesa. El platillo más común aquí es el mole, ya sea negro o amarillo. Pero la comida que más me gusta es el caldo de piedra. Cada mañana un grupo de señoras nos trae 2 tamales a cada quien con un poco de salsa de hormiga y una bebida de maíz con cacao. Lo preparan con tanta dedicación que puedes sentir como la comida te abraza. En fin. La sierra aquí es bastante boscosa, hay muchos árboles bastante altos con troncos delgados, es común encontrar sembradíos de frijol, maíz y calabaza. Una cosa que me parece curiosa es que en ocasiones, me ha tocado presenciar cómo algunas personas caminan por la sierra tocando unos instrumentos raros. También me ha tocado ver cómo danzan alrededor de huesos. Claro que no hay que olvidar que también se siembra droga, por eso estamos aquí. De hecho, un porcentaje importante de los jóvenes de las comunidades que nos toca patrullar sufren de fuertes adicciones. Tratamos de ayudarlos, pero la verdad es que no podemos hacer mucho. Un día cualquiera, el grupo de señoras que nos traen de desayunar llegó algo tarde, de hecho, casi no nos alcanzan. Las mujeres traían ojeras y se notaban bastante cansadas, como si hubieran corrido un maratón. La expresión de su cara era como si acabaran de bajar de un vuelo con bastantes turbulencias. Les preguntamos qué les ocurría, nos dijeron que todas ellas habían tenido pesadillas, que habían soñado que se convertían en animales. Una dijo soñar que se convertía en reptil, otra en un ave y 2 más dijeron que en sus sueños se convertían en un felino. No le dimos mucha importancia. Les agradecimos los tamales y comenzamos nuestras labores a lo largo de la sierra. Cuando llegamos a una localidad nos percatamos que había muchas personas con ojeras, caminaban desganados. Optamos por parar, la curiosidad nos hizo preguntarles sobre el motivo de su estado anímico. Levanté mi ceja cuando dijeron que habían tenido pesadillas donde se convertían en animales que caminaban en 2 patas. Algo muy extraño estaba pasando, se podía sentir en el aire. Con el paso de los días la situación fue empeorando, a tal punto que una mañana el grupo de señoras no llegó, así que fuimos a buscarlas a sus casas. Encontramos a la primera, estaba parada en la orilla de un barranco. Yo me acerqué para alejarla de ahí. La mujer tenía los ojos totalmente rojos. Dijo que tenía tanto miedo de convertirse en aquella criatura mientras dormía que se limitaba a tomar siestas de menos de 10 minutos cada 6 horas. Todo se estaba complicando mucho en aquella zona alejada de Oaxaca. Una noche salimos a realizar una caminata y vimos algo que era tan impresionante que, al menos yo, no pude asimilarlo. Todas las personas de una de las localidades, todos y cada uno, incluyendo ancianos y jóvenes, estaban caminando en círculos, todos menos los infantes, no reaccionaban ante ningún estímulo, tenían los ojos abiertos y no parpadeaban. Estaban teniendo un episodio muy fuerte de sonambulismo. Al día siguiente hablamos con los ancianos de las localidades,
Les dijimos que bajaríamos a la ciudad para traer a un doctor que pudiera ayudarles a dormir. No fuimos todos, un par se quedaron para el asedio. Mientras nos trasladábamos en los vehículos tenía un presentimiento de que algo malo iba a pasar. Nunca fui muy creyente de lo paranormal, pero tampoco me siento tan inteligente como para cerrarme a la posibilidad. Como dice mi madre, las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan. Primero claramente fuimos a hablar con el doctor del cuartel, nos dijo que definitivamente eso no era normal. Dijo que tuvo que haber ocurrido algún evento bastante grande que sirvió de detonador para que las personas comenzaran a sufrir tales pesadillas. Nos sugirió solicitar el apoyo de algún psiquiatra. Estuvimos todo un día buscando un psiquiatra que subiera a revisar la situación, pero todos se negaban en cuanto les decíamos la ubicación, nadie quería acercarse a la cueva que estábamos asediando. El último que visitamos nos recomendó visitar a un brujo, inclusive nos dijo dónde localizarlo. Nos decidimos a ir, total, no teníamos nada que perder. Llegar al sitio es complicado, ningún vehículo tiene la capacidad para ingresar a tan remoto lugar, así que tuvimos que llegar caminando. Encontramos al brujo y le explicamos lo que estaba sucediendo. Nos dijo que esa situación se daba cada cierto tiempo, que era un ciclo que llevaba existiendo miles de años. Explicó que cuando los primeros pobladores llegaron a esa zona se encontraron con lo que ellos creyeron que era un dios. Era un ser oscuro que comenzó a solicitarles sacrificios humanos. El malvado ser un día simplemente se metió en la cueva que nosotros estábamos asediando y la gente de la zona quedó maldita. Sufrirían el proceso de transformación en nahual. Estaban destinados a ir perdiendo la cordura mientras dejaban de ser humanos para convertirse en estos seres híbridos. Aquellos que no habían manchado su alma con sangre, estaban condenados a crecer viendo cómo todos se volvían bestias salvajes. Con el paso de los años, cuando moría el último de los nahuales tenían que pasar 4 generaciones y entonces la maldición volvía a azotar la zona, convirtiendo a todos los descendientes de los primeros nahuales. No podía creer lo que estaba escuchando, me negaba a aceptarlo, pero solo había una manera de comprobarlo, volver al pueblo y rezar para que el brujo se equivoque. Por si las dudas le pregunté al brujo si había alguna forma de ayudarlos. Dijo que no. Agradecimos al brujo por la información y nos retiramos. Ya íbamos de regreso a aquella zona, pero los 2 compañeros que se habían quedado se comunicaron con nosotros para informarnos que había fuertes lluvias y que podría ser peligroso el camino, que mejor fuéramos en la mañana. Fuimos al cuartel para pasar la noche. Durante la cena se escucharon comentarios sobre que la noche anterior se vieron muchos animales extraños merodeando el pueblo. Una casualidad, me dije. Pero en el fondo yo temía que se tratara de las personas que en contra de su voluntad se transformaban en nahuales. Al amanecer había un caos, todos los animales del pueblo y los alrededores habían sido asesinados. A donde sea que uno volteara podía ver cadáveres. Inclusive había venado sin vida. Nosotros sabíamos qué era lo que había ocurrido, así que rápidamente subimos a los vehículos y volvimos a la sierra. En todo el camino había sangre y pedazos de carne pertenecientes a diferentes animales. Cuando volví el escenario era desolador. Todos estaban asustados, no tenían idea de en qué se convertían y mucho menos de lo que estaban haciendo. Así que cuando despertaron desnudos y manchados de sangre entraron en pánico. Inmediatamente nos reunimos con nuestros compañeros para preguntarles si ellos habían visto algo. Lo único que dijeron es que al caer la medianoche extrañas criaturas estaban deambulando por el lugar. Fuimos con los ancianos y les contamos lo que nos había dicho el brujo. Dijeron que no podían hacer nada y que debían pagar por los pecados que habían cometido sus antepasados. No les quedaba más que la resignación. Para tratar de controlar un poco la situación se acordó que todo se encadenara en cuanto se pone el sol. Eso ha ayudado mucho. Aún así, hemos tenido incidentes donde alguien pierde el control. Un par de los que bajaron a comer ya no volvieron, supongo que las personas han comenzado a defenderse de los nahuales. Cuando los pueblos noten que al centro de los ataques están estas comunidades vendrán a acabar con todos.
O tal vez no vengan por miedo, la verdad no tengo idea de qué pasará. No podemos abandonar a estas personas, todos acordamos que aguantaremos aquí hasta que el ataque de los nahuales desate el caos. Hemos llegado al final de este video. Deja tu comentario en la sección de abajo sobre lo que piensas de este tema. Sin más por el momento, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.